Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por conectarse en esta charla con la directora Aiko Alonso. Vamos a tener una plática muy entretenida sobre el cortometraje que realizó Acordes para el Corazón. Estamos muy contentos de tenerla en esta sexta edición del Festival de Cine Infantil Churumbela. Les recuerdo un poquito, los que no conocen, de qué trata este festival. Y bueno, es un encuentro cinematográfico en el que niñas y niños de entre 5 a 14 años de edad pueden acercarse y conocer el proceso de la cinematografía de una manera lúdica y entretenida. Con esto lo que hacemos es impartir talleres, actividades y muchísima exhibición de cortometrajes y de películas dirigidas a ustedes, las niñas y los niños. Así que bueno, sin más preámbulo, y me gustaría presentar a Aiko. Bueno, no sé si les dije que el festival se va a llevar a cabo del 16 al 20 de noviembre en la Ciudad de México y en distintas sedes. Ahí métanse a www.churumbelafest.com y ahí van a ver todas las sedes que tenemos, ¿sale? Y bueno, ahora sí, me gustaría mucho presentar a Aiko. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, como yo, también estudié esta carrera, y es egresada de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, de la Casa de Estudios. Y después, bueno, se especializó en guión cinematográfico en el Centro de Capacitación Cinematográfica CCC. Se ha desarrollado en cobertura fotográfica también en más de 300 eventos sociales, oficiales y públicos en la Ciudad de México. Y también ha publicado material en diferentes agencias de prensa, de fotoperiodismo independiente, en Angular 1118, en agencia de prensa digital, en periodista cultural, también ha sido periodista cultural en Gas TV y asesor de comunicación digital en la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, también se ha desenvuelto como productor audiovisual y guionista profesional de cine y de video independiente. Así que, pues todo ese abanico de conocimiento es Aiko y nos da muchísimo gusto tenerte acá, Aiko. Muchas gracias por conectarte y por aceptarnos esta charla que es dirigida a las infancias. Lo que queremos es que esta charla le llegue directamente a las niñas y niños mexicanos. Pues muchas Cuéntanos gracias. Un poquito de mí o del cortometraje. de ti, del cortometraje. Pues Acordes para el Corazón surgió en medio de la pandemia y como en los últimos años me especialicé en guión cinematográfico y también en audiencias infantiles, encontré en esta convocatoria de Procine una oportunidad para hablar de algo que a mí me preocupa mucho, que es los derechos de las infancias y cómo la pandemia estaba vulnerándolos muchísimo y también estaban hasta cierto punto invisibilizados, ¿no? O sea, ahorita ya pasamos este hoyo negro horrible que fue la pandemia de cierta medida, pero también hubo, o sea, el tema de las vacunas, el tema si se contagiaban o no, el tema del duelo, el tema si de verdad ellos se enfermaban. Fue muy difícil y era algo en el que creo que pocos estaban pensando, ¿no? Desde ahí surgió mi interés en hacer este cortometraje y buscando cifras, pues México fue de los países con mayor orfandad a causa de la pandemia, ¿no? O sea, si recordamos, México fue de las personas más contagiadas, también siempre estuvo en el top de los países con mayores enfermos o personas fallecidas a causa de COVID. Y eso significaba que tenían familias, ¿no? Que tenían hijos, que tenían sobrinos, que eran tutores, cabezas de familia, y era algo que no se veían en esas cifras, ¿no? Entonces, eso para mí fue como muy doloroso y muy triste de ver que había tantos niños que al menos habían perdido un padre o madre durante la pandemia, o algunos de sus tutores, ¿no? Tíos, abuelos, primos que los cuidaban. Entonces, como tallerista de cine para niños, me encontré con que mis alumnos estaban pasando por esos procesos, ¿no? Uno en particular había perdido a su papá, otro niño había perdido a su abuelita, como que todos le enunciaban de diferente forma, eh, pero era algo que nos estaba pasando a todos, ¿no? También a mí, yo perdí a un familiar. Entonces, el tema del COVID creo que fue muy fuerte y fue lo que me motivó a hacerlo y pensar en ellos, ¿no? En los niños. Y la narrativa que yo quería poner es
cómo desde el punto de vista de los niños pueden superar un duelo y cómo el arte o el hacer algo, un ritual, una forma de acercarnos, porque también el COVID nos quitó la oportunidad de despedirnos físicamente, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan, no nos podíamos, estábamos conectados todo el tiempo, no podíamos salir, no podíamos ir a abrazar a nadie en ningún funeral, o sea, no podíamos ir a los hospitales, no podíamos tocar otra vez a esa persona que estaba enferma. Entonces, creo que eso fue una de las recomendaciones que también vi de qué hacer en estos casos. Los niños necesitan despedirse de sus seres queridos. Entonces, por eso traté de tener, o sea, por eso el cortometraje cuenta el final que tenemos, cómo podemos despedirnos de alguien que ya no está. Y creo que fue lo más doloroso que también nos enseñó la pandemia, a tener otro tipo de rituales, creencias, actitudes y acciones para cerrar los duelos. Entonces, eso fue un poco acordes para el corazón desde donde se hizo. Ujú. Wow, muchísimas gracias, Aiko. Sí, definitivamente la pandemia, pues sí nos cambió muchísimas cosas y a mí me da mucho gusto que se haya lanzado esa convocatoria en Procine, en el que pues muchos realizadores y realizadoras tuvieran como que se permitieran poder escribir a través también de sus experiencias y aprovechar, comunicárselas desde una visión de niños, ¿no? Desde las infancias. Te felicito muchísimo por eso, está muy bien hecho el cortometraje, de verdad me encantó, porque todo el tiempo, aunque es una historia que inicia con un cierto dolor, termina muy bien, termina siendo propositiva, termina teniendo valores muy importantes para las infancias y creo que eso es lo importante al contar una historia dirigida a público infantil, que siempre sume, que tenga valores, que aporte, que al final concluya de un mensaje y que sepas cómo salir de una situación así si te llega a pasar o si viviste ese duelo, ¿no? Resuelves muy bien toda la narrativa, o sea, desde el principio te mantiene en un estado muy emotivo, pero al final muy esperanzador de que de que voy a salir de esto, ¿no? De que siempre hay formas y como lo dices, los niños y las niñas siempre le ven un lado o tienen una visión más positiva inclusive que los adultos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué opina Fer de esto, ¿no? Si él, desde su perspectiva, si entendió de qué trataba la película, bueno, el cortometraje, perdón, cuál fue la problemática, qué fue lo que más le llamó la atención. Si te late, Aiko, escuchamos un poquito a Fer qué nos quiere contar Claro. de su perspectiva con tu cortometraje Acordes para el Corazón. Adelante, Fer. Preséntate, cuéntanos un poquito, cuéntanos, di De tu ti. nombre completo, cuéntanos en qué estás actualmente, porque ya me perdí en qué grado vas. Voy en primero de secundaria, me llamo Fernando Espinosa San Juan, aunque me gusta, me encanta que me digan Fer, prefiero que me digan Fer. ¿Qué más? Sí, tengo 12 años, algunas personas creen que soy de 13, quizá porque soy muy alto, no lo sé, y me encanta ver películas y leer libros, leer libros. Muy bien, Fer. Oye, cuéntanos, Fer, ¿qué te transmitió la película? Me transmitió alegría, había momentos, también a veces como esa tristeza, esa pérdida, ese sentimiento así de vacío que sientes cuando pierdes a alguien. Y todo en el corto me pareció perfecto, ninguna línea fuera de lugar, todo perfecto, me encantó. Oye, eh, ¿por qué la recomendarías? ¿Por qué le recomendarías a otro amigo tuyo que vea el cortometraje Acordes para el Corazón? Es porque es conmovedor, de verdad te sientes inspirado por él, no es nada más así como un corto cualquiera,
Es un corto que te hace sentir triste, te hace sentir la emoción, empatía. Y Perfecto. además, el guión es muy bueno. Muy bien, Fer. Oye, a mí me gustaría preguntarle a Ico que nos cuéntanos, Aiko, ¿cuál es tu película favorita infantil? Si tienes ahí alguna, cuéntanos, porque esa es la pregunta aquí oficial en las charlas de Cine Churumbela, porque queremos hacer un listado del top de películas o cortometrajes dirigidas a niños por nuestros realizadores y realizadoras mexicanas. Ay, bueno, a mí últimamente un corto que me gusta también es de una compañera, es La Piñata. O sea, no sé si, imagino que ya lo han tenido por acá, pero creo que es muy buena igual porque lo que hace es que tenemos estas resoluciones eh, como emotivas, y solidarias y empáticas con los niños que estamos viendo en pantalla, ¿no? Porque no los castigamos, no los regañamos, o sea, valoramos el esfuerzo que cada uno hace y creo que ese es de mis cortometrajes favoritos de este año, ¿no? Sí, muy bien. De hecho, pues sí, por supuesto que conocemos el cortometraje La Piñata de Verónica. Sí, nos encanta ese corto. ¿Tú estuviste en en la producción de ese corto, Aiko, o no? No, no, yo a Verónica la conocí después, pero digamos que he visto también su trabajo y ahí nos hablamos. Entonces, creo que somos, no somos tantos, pero somos pocos cineastas de cine para niños que nos conocemos. Entonces, vemos los trabajos, o sea, nos ubicamos entre nosotros de quién escribe el guión, quién lo dirige, porque de verdad es que cada vez espero que seamos más, pero sí, no somos tantos como quisiéramos. ¿Por qué decidiste estudiar ciencias de la comunicación? Ay, yo decidí estudiar ciencias de la comunicación porque era la opción en donde también podía estudiar cosas relacionadas a la imagen y al cine. Y también donde aprendí a crear productos comunicativos y también porque era una carrera que me permitía estudiar sí, cómo funcionaba el mundo, que es algo como que siempre me ha interesado, que al final quienes queremos hacer cine o escribir, lo que nos interesa es nombrar al mundo, ¿no? Ordenarlo, saber cómo funciona, desmembrarlo, diseñarlo, ¿no? Entonces, a mí la carrera me sirvió mucho para tener algunos temas sociales que a mí siempre me han interesado contar y para entender cómo poderlo cambiar también, ¿no? Que en el caso de la UNAM es una carrera muy social, entonces siempre estamos estudiando fenómenos sociales, problemáticas sociales, políticas. Entonces, desde ahí viene mi interés en las infancias y en cambiar cómo estamos narrando el mundo, creándolo, ¿no? Creo que es una carrera que te puede servir para cuestionar todo lo que se nos impone. Aiko, si tuvieras la oportunidad de cambiar de carrera, ¿qué otra carrera hubieras estudiado? Ay, no sé, hubiera estudiado algo muy parecido que hubiera sido teatro o literatura dramática o, o otra carrera en cine. No sé, creo que este es el lenguaje que más me gusta del mundo y no podría cambiarlo. No sé. También tengo unas preguntas sobre el cortometraje. Sí, Ahorita que se reconecta. ¿Cuál era el trabajo de la mamá? Porque creo que era como doctora, ¿no? O por lo menos eso me pareció por todas las cosas que tenía en su casa. Yo pensaba que ella tenía un trabajo, sí, como de servicio social en algún hospital o que estaba muy cerca de esa zona de cómo había muchos trabajadores, que no solamente son los médicos quienes trabajan en los hospitales, sino como estas trabajadoras sociales, administrativas, que estaban muy cercanas a saber la realidad de los hospitales, ¿no? Entonces, sí, un poquito así. Gracias. Y también, este,
¿Cuánto tiempo te tomó filmar este corto? Grabamos en 6 días, eh, 12 horas o 8 horas diarias, porque tuvimos varias locaciones. Tuvimos viveros, que es el parque o en la zona verde donde se ve. Estuvimos después en los interiores fue en un departamento en Tasqueña. Y después los exteriores del centro, pues es una vecindad, una unidad habitacional que se llama El Hormiguero en el corazón de Tepito. Eh, y otro interior fue en Portales. Entonces tuvimos muchos interiores porque teníamos la casa de la mamá, la casa de la abuela, y yo quería, con mi familia es del centro de la Ciudad de México, yo quería un poco descentralizar la idea de dónde transcurren las historias, que siempre es la Roma, la Condesa, estos edificios perfectos que vemos todo el tiempo en el cine nacional, y quería justamente contar el centro, ¿no? O Otro lado. geografías que no se van, ajá, que no se ven. Ah, gracias. Y creo que quedó un poco claro, pero de mera verdad como que todavía me queda la duda de si la abuelita era paterna o materna, porque podía ser que fuera la paterna, diría yo, pero que se llevara bien con la mamá, pero pues no sé. Tú respóndeme. Sí, se fue una duda que todo el mundo tiene, como, ¿por qué la abuelita se lleva bien con la suegra, con la nuera? Pero sí, para mí era una abuelita paterna, porque lo que quería demostrar también es que con la pandemia muchos perdieron, no sé si recuerdas, pero muchos se mudaron de sus casas. Ah, Entonces, sí. o perdieron los trabajos, o no les alcanzaba, y regresaron como a lo conocido, que puede ser como la casa de los papás, o a la opción que tenían, ¿no? Y en mi universo yo creía que podía hablar de este duelo doble si también la abuelita había perdido al hijo, ¿no? Por eso las fotos y por eso, eh, ¿no? Tenían esta nostalgia por hablar de su hijo. Entonces, para mí era la abuelita paterna. Pero sí, esa es una duda que todos han tenido, como, ¿por qué se lleva bien con la nuera? ¿No Porque será también creo que puedo pasar. no será la otra? Sí, como que sí me quedó la duda, porque como que parecía más la materna porque se llevaba bien, ¿no? Pero Ujú. Sí, como que que yo también he pensado, como, también creo que se pueden llevar, o sea, también sacar esos estereotipos o cosas que nosotros sabemos como mexicanos o como humanos de lo común y decir, bueno, a lo mejor la gente sí puede convivir, aunque no sean de la misma sangre, ¿no? Porque están sí. atravesando todos por un duelo. Me doy Ujú. cuenta que casi todas las locaciones en las que filmaste están cerca de una estación del metro. ¿Cómo se movía? ¿Sí se movía de metro o cómo? Más o menos, o sea, cuando vamos en un rodaje, necesitamos varios coches porque los coches están llenos de cosas que necesitamos, como las cámaras, los fierros para sostener las cámaras y luces. Eso va siempre en un coche que es el equipo de cámara. Y después el coche de producción es el que lleva la comida, el papel higiénico donde quiera que vayamos, el agua, el gel, cubrebocas, y luego otro coche con las cosas de arte. Entonces fueron como 3 coches solamente de cosas de producción que necesitábamos para hacer el corto, pero los demás sí nos movimos, pues entre transporte público y coche y alguna que llevó su bici, o sea, como muy, cada quien por su cuenta. Ujú. Ah, ¿Ahí me mm, escuchan? Disculpen. sí, ya, Sí. por fin. Sigue contando, Aiko, todo lo que iba escuchando como poco a poco y me quedé así como igual justo iba a comentar de la suegra. Yo también de repente me entró la duda de si era la mamá o si era la suegra. Justo esa escena en la que el niño se asoma por la ventana y pide salir a jugar. Cuéntanos un poquito de esa escena. Em, Pues también pensaba mucho en estas restricciones como sociales de no ver a nadie más, estar encerrado. O sea, yo recuerdo mucho estar en la ventana aquí, nada más viendo para afuera, y sobre todo el miedo a que
hasta, o sea, es que ya no lo tenemos tan presente, pero el miedo a contagiarse estaba muy atemorizante y muy angustiante. Entonces, las ventanas o el mirar siempre hacia afuera, que los niños estaban como siempre muy cuidados, era algo como que a mí me importaba contar, ¿no? Y que para salir siempre el cubrebocas, pon el cubrebocas, no te acerques a ellos, ten cuidado con quién vayas a saludar. O sea, para mí fue una angustia muy, muy grande. Entonces también lo veía con mis alumnos, ¿no? Que no podíamos ni siquiera tener clases presenciales por lo mismo. Ujú. Siempre que intento hacer una pregunta se me olvida. Eh, ¿Qué fue lo que más te gustó del proceso de realizar este cortometraje? Lo que más me gustó fue que me quité, o sea, tenía muchos miedos, tenía mucha desconfianza, tenía tal vez muchas inseguridades, porque dirigir o hacer un corto puede ser muy difícil si no tienes el dinero, si no tienes un buen equipo de trabajo, si no tienes una buena dirección, ¿no? Para dirigir actores o tomar decisiones, ¿no? Hay muchas cosas que pueden salir mal, ¿no? También hay que aprender a tratar con la gente, estás todo el tiempo rodeado de estrés, de tomar decisiones rápido, que tú tienes que aprobar todo. Entonces, a mí me daba mucho miedo que algo saliera mal, de todo eso. Y algo que me enseñó el corto es que podemos hacer las cosas con amistad, con amor, con solidaridad, y también que confiar mucho más en mí, en lo que yo tengo que decir, en mis ideas, porque cuando estás siendo más adulto parece que se te pueden olvidar, se te puede olvidar esa confianza. Entonces, eso fue lo que disfruté más. También que tuvimos, que el cine también puede ser un espacio muy social y muy político. Y tuvimos un equipo conformado por puras mujeres, porque estamos en un tiempo en el que queremos hacer cine y que tal vez no se nos toma tanto en cuenta como quisiéramos. Entonces, el cine se ha vuelto un espacio donde muchas estamos empezando a decir, yo quiero hacer esto, ¿no? Y a nombrarnos como directoras, aunque no tengamos una licenciatura totalmente en cinematografía, aunque no vengamos de la mejor escuela del mundo. O sea, nombrarse como directora, como guionista, para mí es muy importante. Entonces, eso es lo que a mí me enseñó Acordes, que tengo la capacidad creativa y la seguridad para hacerlo y que si lo hago con más mujeres, con más amigas, ¿no? Con niños, o desde una narrativa eh, como muy empática con los problemas que están pasando, ese es el tipo de cine que yo quiero hacer. Eso es lo que me enseñó Acordes. Bueno, y también me dio mucha risa la escena en la que decían pelea, 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 pelea. Y luego todo como, ¿de dónde, dónde? Y luego la viejita llegando y regañándolos a todos. Sí, la verdad es que realizar esa secuencia estuvo bien difícil porque no estábamos controlando a toda la gente, a todos los vecinos. O sea, es una unidad muy pequeña, pero no te miento, vivían como 300 personas ahí. Entonces, cada vez que estábamos grabando, pues todos empezaban a gritar pelea, o sea, los mismos vecinos ayudaron a crear este sonido y los niños que se asomaron eran naturales de ahí. O sea, era gente que Todo fue improvisado, ¿no? De los niños ahí asomándose. sí, que Como quería que, ver, ajá, pelea. Ah, sí salió muy naturales. me dio mucha risa. Y luego la viejita así ahogándose me recordó a veces a mi abuelita, porque también a veces así llega y empieza a decir a todos. Sí, Fernando, métete, Algo así. métete, Fernando. Sí. Y también me ha pasado eso de que a veces me quedo mirando por la ventana pensando, ¿cómo me gustaría poder salir allá a la calle? Sobre todo porque a mí me gusta mucho ir a museos, de talleres y así. Y me imagino que la pandemia fue más difícil, o sea, hacerlo todo desde casa, todo desde la computadora, ¿no? Porque en la computadora hacíamos todo, ¿no? Sí.
O sea, ya estaba muy acostumbrado porque era homeschool y todo, pero pues como que ya no pude visitar tantos museos como hubiera querido, ir a este lugar y este otro. No, ya no pude. Sí, se quitan las ganas de salir o sea, con esa advertencia del COVID, pero bueno, ya lo recuperamos. Y por ahí todavía sí había muchas restricciones anti-COVID. Cuando hicimos el corto, sí, o sea, yo misma me enfermé un mes antes de hacerlo. Estábamos ya como a 2 semanas de grabar y me enfermé. Entonces, pues sí, el miedo a contagiarse siempre estuvo en todo el cortometraje. O sea, no podíamos dejar de hacerlo. También las producciones audiovisuales sacaron sus propios protocolos COVID que tratamos de seguir, ¿no? Pero pues sí era muy angustiante, como que todo el tiempo vivimos atemorizadas de que alguien se fuera a contagiar. Hubo un momento donde las dos actrices empezaron a sentir mal y decían, no, ya se contagiaron, ya se están enfermas del estómago, les duele la cabeza, ¿no? Ya. Y dije, no, y tenemos a un niño. Entonces, ese tipo de cosas siempre pasan en las producciones, pero por suerte se hicieron la prueba, salieron negativas y pudimos seguir con el rodaje. Pero Nada más era como una gripe normal, ¿no? sí era malestar de la comida, o sea, realmente no era COVID, pero cualquier síntoma podía ser COVID en ese entonces. Entonces, nadie estaba vacunada todavía, no habían llegado nuestras vacunas, entonces fue un poco atemorizante. Sí. Sí, no sé si Michelle esté por ahí. Hola chicos, ¿me escuchan? Oye, Sí. Aiko, ojalá me escuches, pero te quiero preguntar, como cineasta, ¿cuál es el mayor reto? Ay, te perdimos. Estaba diciendo algo de como cuál es el mayor reto que imagino que enfrentaste durante la producción o algo así. Em, bueno, uno de los mayores retos que yo encuentro en este momento son los fondos, ¿no? O también cuando uno sale de las escuelas de cine a hacer su cine, es muy difícil aprender a hacerlo porque hay muchas cosas en las que tienes que pensar, en las convocatorias, en las carpetas, en encontrar a alguien que te ayude a producir el cortometraje, en los festivales. Y ese salto de la escuela de cine a la realidad, a cómo funciona, puede ser muy abrumador si no tienes las herramientas y si no te preparas. Entonces creo que conocer cómo se hace una película de principio a fin es muy desgastante, es muy pesado, pero creo que mientras más pronto lo sepas, mientras más lo practiques, es mejor. Entonces creo que ese es como un reto como cineasta independiente o como, pues sí, que no tienes como un apoyo institucional. Y los fondos y las convocatorias siempre va a ser un problema, porque el cine nacional, este tipo de cortometrajes se hace con impuestos, con dinero público, y llega a estos espacios muy bonitos que son los festivales de cine para niños, escuelas, eh, pero no se compara con el cine comercial que se hace para Cinépolis, para estas empresas, ¿no? Entonces, formar públicos que les interese ver cine infantil, creo que es esperanzador y también se me hace una de las cosas más difíciles del cine, ¿no? Porque la gente quiere ver algo entretenido, veloz, rápido, ¿no? De acción, con sangre, con golpes. Y cuando tus historias no responden a eso, puede ser difícil encontrar con quién resuene, pero por fortuna en el cine para niños yo encontré un espacio donde podemos hablar de temas importantes, de derechos humanos, de emociones, donde todo es válido, ¿no? Y donde no existe una dictadura autoral
de Te tienen ser que estos hacer grandes cineastas. esto, tienen que tratar tu película, se tienen que desarrollar así, así y así. Ajá. Exacto, ¿no? Y el cine para niños es muy libre porque, paradójicamente, porque es un espacio donde no hay poder, donde las narrativas pueden ser muy solidarias, muy empáticas, ¿no? Como puede ser la misma infancia, pero donde claramente todos los que hacemos cine para niños sabemos qué reglas tenemos que seguir para hacerlo, ¿no? Porque lo estudiamos. Entonces, no entiendo por qué a veces el cine de autor, el cine para adultos no respeta eso, porque por algunas formas, o sea, por esas mismas razones, hay tanta violencia en el cine, ¿no? O se repiten mucho sexismo, mucha cosificación, o sea, muchas cosas que ya están más orientadas a ejercer poder que no pasa en el cine para niños. Entonces creo que el cine para niños es el origen de donde todos venimos, sin esa maldad, no sé cómo llamarlo, pero sin esa transgiversación de que hay de ciertos valores. Entonces para mí el cine para niños es muchas cosas buenas y nobles. No sé si esa era Sí. la pregunta. Oye, ¿y cuál es tu libro favorito? Digo, si tienes uno. Y si no tienes Ah, varios. ay, es que mis libros favoritos de toda la vida fueron Harry Potter. Ay, Porque, eh, sí, porque, pues no sé, ahí como que tenía un mundo, ¿no? Y también hay un autor que me gusta mucho que es Luis María Pesetti, Luis. que, ¿Sí? ajá, Luis María Pesetti, y él hace mucha literatura para niñas, niños, y, Ah, gracias. y canciones, y habla de cosas como muy simples, como cuando te gusta un niño, cuando no te gusta, eh, es muy divertido. Ya, Eh, ya, también hay una autora que me gusta mucho que se llama Norma Muñoz Ledo. Norma Muñoz Ledo. Ajá. Y ahorita no me acuerdo autora, pero hay muchos libros. Hay una autora que escribió, que se llama Las princesas siempre andan bien peinadas, que justamente también habla del duelo, si no mal recuerdo. Entonces, hay muchos libros de literatura juvenil, infantil, que a mí y autores que aún siguen haciéndolo, ¿no? Que a mí me gusta. Ah, qué bien. ¿Y cómo era el guión original? O sea, ¿sí era la misma historia o la cambiaste y la adaptaste y así? Pues algunas cosas cambiaron y se fueron porque en la realización pues teníamos algún tiempo. O sea, a mí algo de lo que cambió de forma muy simple fue la parte del sueño, porque primero quería que fuera como un sueño que se transformara en pesadilla, ¿no? En que hubiera cierta transición adentro del sueño, ¿no? O sea, quería comunicar, hacer más evidente que el niño Que estaba un duelo. atemorizado. Ajá. Sí, o que era un terror, o sea, porque era un terror despertar con la noticia de que ya ha fallecido su papá, ¿no? Porque la gente que estaba hospitalizada de COVID, o sea, era angustiante recibir las llamadas del hospital, de que, oye, lo vamos a intubar, o sea, cosas muy, muy fuertes. Entonces quería como hablar de ese terror que tenía el niño, pero al final lo que se quedó fue un buen recuerdo. Entonces creo que me siento contenta con el resultado porque si no hubiera sido más, o sea, hubiera sido, Pura la historia. ajá, a lo mejor más triste de lo que ya puede ser. Ujú. No suena mal, no suena mal. Sí, Quizás si sí, hicieras una especie de una versión extendida de tu cortometraje, estaría bien. sí, o sea, no lo había pensado, pero me hubiera gustado también hablar más también de los otros niños, ¿no? O de que también cómo estaba su vida escolar,
¿O qué otro tipo de afectaciones tuvo más Donovan? Entonces creo que lo podría haber hecho o hacer en algún momento. ¿Y qué fue lo que menos te gustó de realizar tu cortometraje? Lo que menos me gustó. Mm, ¿O qué etapa no disfrutaste tanto? A lo mejor, o que te estresó más, aparte de lo del propiamente COVID, ¿no? De que mencionas de tener ahí un niño y la responsabilidad y de todo el crew. Ay, qué difícil ahorita, no sé. No, pues el tema de las cosas burócratas, o sea, administrativas del corto siempre es lo que menos disfruto, porque muchas veces se te olvida para qué estás haciendo esto, para qué tantas facturas, para qué tantos sellos, por qué tengo que ver, pero pues entiendes que son procesos que tienes que... ¿Cómo? Ah, te sientes como, porque simplemente no lo abandonas todo y lo tiras por la ventana y ya, adiós, se fue. Sí, es muy difícil porque a veces eso gana más en las convocatorias porque te piden muchas cosas. Pero bueno, por fortuna con Procine no fue tan pesado como lo estoy viendo en otras convocatorias, pero sí, o sea, es pesado. Entonces creo que es la parte que siempre me quita el espíritu. Claro. Oye, Ujú. Aiko, ¿hacia dónde piensas que se dirige el cine infantil en México? ¿Hacia dónde crees que vamos? O sea, ¿crees que más realizadoras como tú o guionistas como tú van a apostar por contar historias desde la visión de una niña o un niño? Sí, yo creo que sí, porque me ha tocado más ver este año más cortometrajes. Ah, pues la misma Carolina Valencia, ¿no? Que tú conoces. Sí. Eh, o sea, y más apoyo de los festivales también. O sea, creo que hay una muy buena mancuerna entre los festivales de cine y las personas que están interesadas. Creo que eso está haciendo levantar mucho esta parte de cine para niños, porque se nos olvida que México sí ha tenido un boom de cine para niños, ¿no? O sea, tuvimos el Canal 11, tuvimos muchísimas telenovelas que, o sea, fuera de que funcionaron o no, había una programación. Entonces, creo que podemos regresar poco a poco a eso y también somos muchas mujeres haciendo cine para niños, sus festivales de cine para niños. Y yo creo que va a avanzar a que sigamos hablando de temas incómodos o que históricamente han sido incómodos, ¿no? O sea, el duelo, no sé, las primeras etapas del desarrollo humano, la psicología, la sexualidad. O sea, creo que es el cine para niños se va a ir orientando más hacia allá y esperaría que podamos hablar de todo, ¿no? O sea, claramente como dice es una maestra, no vas a hablarles de, o sea, de un tema de adultos, ¿no? Les vas a hablar de cosas que le están pasando a ellos. Entonces, creo que y espero que el cine para niños siga siendo ese espacio, una oportunidad para hablar de todo, ¿no? Ujú. Muy bien. Oye, Aiko, ¿qué le dirías a las infancias mexicanas para que encuentren su talento? Ay, pues es algo que yo le digo mucho a mis alumnos es que eh, no se comparen con los demás o con los procesos de los demás, ¿no? O que amen y aprendan a ver su propio proceso, ¿no? Porque no siempre un proceso va hacia arriba, a veces vas así, ¿no? Vas avanzando lentamente como las tortugas, ¿no? Como la metáfora de la tortuga y la liebre. Em, y que a veces, no sé, las presiones sociales, estándares de los demás te pueden decir, no, no vas a encontrar trabajo de esto, o no lo hagas porque no sé qué, ¿no? Porque a tu papá no le gustaría, no sé. Entonces, a veces crecemos, claro, respondiendo a eso, pero es uno cuando ya agarra el valor para hacer sus propias historias o contarlo, siempre regresa a su lugar común o a lo que siempre ha estado acá dentro. Entonces, creo que es importante que no dejemos de mirarnos aquí, eh, porque ahí creo que en el centro de nosotros está el verdadero talento, ¿no? O lo que queremos hacer. Muy bien. Eh, pues
sí, muchísimas gracias por este consejo que seguramente le van a servir muchísimo a las infancias y a los papás que conectan y que están ahí atrás y muy al pendiente de lo que ven los niños y las niñas, porque ahora con tanta tecnología, con tanto YouTube, con tanto TikTok, con tanto contenido basura, pues lo único que están aprendiendo las infancias es a no encontrar un sentido de pertenencia, a no tener ciertos valores bien aterrizados, a no ser empáticos. Creo que haces un extraordinario trabajo ahí, igual que muchas de tus colegas, que igual y son mujeres que son de la misma generación, apostarle a contar historias narradas desde tu interior, desde la relación con tu vida personal, con el tema, y que lo expones para también ayudar y que les llegue el mensaje a las infancias. Creo que es muy valioso, te felicito muchísimo. Y no sé si quieras aportar algo más a esta plática. Tú, Fer, si quieras hacerle alguna otra pregunta, te agradezco muchísimo, Fer, que te hayas conectado a esta charla. Como siempre, nos da mucho gusto que estés en estas pláticas, Fer, y ya te extrañábamos, porque es que le pregunté lo de su grado a Fer, porque yo me acuerdo más chiquito de él, pero su carita, pero es que se ve como en meses cambia completamente más los adolescentes. Pero bueno, cuéntanos, Aiko. Pues, no sé, creo que también les diría a los niños que quieren hacer cine, o sea, sus alumnos, ¿no? O los de Fer, que nunca, o sea, contar historias, creo que somos capaces de hacerlos todos, todas. Entonces, lo más importante, lo que te puede hacer diferente es tu punto de vista. Y ese punto de vista es el que no hay nunca que perderlo, ¿no? Porque a veces conforme crecemos queremos hacer cine como tal, ¿no? O ganar premio como tal, o que me parezca yo a tal. Entonces, nuestros puntos de vista siempre nos van a aterrizar y siempre van a ser diferente el cine que queremos hacer. Entonces, yo les diría que la técnica es lo único que hay que aprender y lo demás viene solo porque está aquí adentro de nosotros. Muy bien, sí, justamente es lo que yo también en los talleres impulsamos mucho y en las charlas, que muchas veces olvidamos en este pensamiento de que las infancias estén pensando todo el tiempo, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Y a qué te quieres dedicar? Y ya pensaste y, o sea, el festival acerca el cine a las infancias, sin embargo, pudiera generar una vocación, pero no es la misión, ¿no? Creo que es más importante que los niños sepan qué tipo de persona quieren ser, a querer ser el mejor cineasta. ¿Estás de acuerdo? O sea, Sí. partiendo de qué persona quieres ser, qué tipo de persona quieres ser y a qué es lo que más amas hacer, de ahí va a partir si vas a contar una extraordinaria historia como Acordes para el Corazón, o si te quieres dedicar a hacer pasteles o lo que tú quieras, ¿no? Pero que seas feliz y que seas una buena persona. Creo que es nuestra responsabilidad como adultos formar a buenas personas que ya de repente andas por la vida y dices, ¿dónde hay? y entre los niños está, creo, la salvación. Así que te agradezco muchísimo, Aiko, por todo este tiempo. Y sí, Fer. Y bueno, voy a mandar a lo del cortometraje, que por lo del Oye, internet ya no pude mandar. Ajá, oye, Mitch, sí. digo, yo tuve oportunidad de ver el corto, nada más quería como comentarle a Ico que me sorprende muchísimo tu capacidad de dirección. Yo entiendo lo que es dirigir a niños y cuando tienes no solamente un casting de niños, sino casting de adultos, de niños, de personas mayores, es muy complicado dirigir gente de tantas edades porque realmente uno está como enfocado en lo que quiere y cuando tu personaje principal es un niño,
pues se complica todavía más y se nota mucho en las escenas de convivencia y de interacción entre los personajes que lograste hacer una mancuerna muy buena como para simular que realmente eran una familia, ¿no? Y se siente en las escenas eso todo el tiempo, ¿no? Y eso, la verdad, yo te lo aplaudo, ¿no? Yo hace muchos años, cuando hice mi primer corto, me tocó dirigir a Carlos Padilla de Voces Inocentes y fue un súper reto porque pues, él ya venía de hacer Voces Inocentes y yo lo agarraba para un corto y fue complicado, ¿no? O sea, yo tengo escenas donde se nota que no logré tal cual dirigir bien a los adultos y lo dirigí muy bien a él, pero a los adultos no, tal vez por mi falta de experiencia y estaba yo muy joven, pero sí, creo que lo lograste aterrizar muy, muy bien y sí quería como comentarlo porque a veces la gente ve un corto y dice, ah, bueno, pues es un corto y, ay, sí, qué bonito y, ay, sí me llegó, pero no saben, lo más difícil de transmitir es cómo es ese proceso de dirección. Es algo que no ves, tú ves las luces, ves la cámara, ves un escenario, ves un set, pero no ves el proceso de dirección porque el proceso de dirección va más allá del set, va desde las pláticas, desde los ensayos, desde la interacción que tú hagas con los personajes y te lo aplaudo muchísimo porque lograste un trabajo maravilloso, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Sí, la verdad es que cuando uno llega al set es como que o sea, no estás parece que no estás dirigiendo nada, ¿no? Pero porque justamente todas las decisiones ya las tomaste antes y creo que por eso fluyó también el rodaje y la integración con ellas y con los niños, ¿no? Justo los dos niños de la pelea no son actores, una es mi sobrina y el otro es un alumno, o sea, el único que es protagonista es actor, es Carlo, que también salió en Chicuarotes. Entonces, como que su experiencia nos sirvió mucho a los demás, o sea, para involucrar a los demás, a jalarlos a jugar, a ser actores. Y los niños no actores le enseñaron a jugar, ¿no? Porque él ya venía de esta formación actoral. Los niños actores luego son, o sea, son muy diferentes a como son los niños, no actores, ¿no? Entonces, ahí logramos una buena mancuerna y todos acabaron queriéndose un montón. Entonces nos enseñó mucho trabajar con dos tipos de perfiles totalmente diferentes. Ujú. No, pues enhorabuena, ¿eh? La verdad lo lograste hacer muy, muy bien, ¿no? Y pues no sé si quieres comentar algo más, Mitch. No, pues muchas gracias a Ico y Fer por estar en esta charla. Estamos muy contentos de poderla llevar a cabo, de que podamos contarle un poquito a todo el público churumbela de qué trata, que se animen a ir a verla. Va a estar en distintas sedes, revisen la programación y aparte vamos a tener a Ico también de manera presencial con una charla en el Museo Nacional de Culturas Populares el sábado 19 de noviembre. Revisen bien los horarios y creo que vamos a estar a la 1 o 1:30, me parece, sí, a la 1. Así que si quieren platicar un poquito más, persona, Fer, si quieres verla y conocerla ya en persona y que vea lo alto que estás, Aiko, puedes visitarla. Y pues bueno, estas charlas creo que son enriquecedoras porque aprende uno muchísimo, tiene más información sobre todo el proceso cinematográfico. Y pues nada, sería eso todo. Muchas gracias por estar en estas charlas. No se pierdan el Festival de Cine Infantil Churumbela del 16 al 20 de noviembre. Va a estar churumbelísimo. Ya vamos por la 6ª edición y estamos muy contentos. Muchas gracias, Aiko. No, muchas gracias a ustedes por su tiempo y por la invitación. Gracias, Fer, Pablo. Gracias. Hola, gracias. Me prometiste que saldrías del hospital, pero no fue así. Pues vámonos de aquí.
Abue. ¿Y esos niños? Pásamela, pásamela. Es el huérfano, al que se le murió a su papá. Ha de tener coronavirus. No quiero. No tengo hambre. Pero si ya estaba bien. Me dijeron que ya lo iban a dar de alta. ¿Mi papá tocaba la trompeta?